Muy bien, comenzamos entonces esta clase número 7, ¿sí? Esta anteúltima clase. Podemos recitar 3 veces el mantra Om para invocar toda la auspiciosidad y el conocimiento divino de todos los planetas a los que vamos a estar, con los que vamos a estar conectando, ¿sí? Inhalamos. Una vez más, inhalamos. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarva Karyeshu Sarvada. Oh Señor de cadera curvada y cuerpo poderoso, cuyo brillo es igual a 10 millones de soles, mi Señor Ganesh, haz que todos mis esfuerzos sean siempre libres de obstáculos. Om Surachaya Vinmahe Surasrestaya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat. Adoro al Maestro de los Dioses, medito en el más venerable entre los dioses, permito que el Guru ilumine mi inteligencia y me conduzca hacia la perfección. Por último, inhalamos y recitamos todos juntos para finalizar el mantra Om. Inhalamos. Om Shanti. Shanti, Shanti. Bueno, muchas gracias. Bien, comenzamos, ¿sí? Con lo que hemos estado trabajando, la clase anterior, que tiene que ver con las casas. Aquí estamos en planetas retrógrados, me adelanté. Aquí estamos con las casas astrológicas y sus respectivos significados. Lo que vamos a ver ahora es el tipo de casas. Recuerden que en la clase anterior hemos visto las diferentes casas con su respectivo nombre, ¿sí? Sus respectivos significados, para de esa manera poder comprender en profundidad los diferentes aspectos que componen y hacen a la naturaleza de cada ámbito. De modo de repaso hay un punto que es muy, muy importante, que es justamente el entender que las casas representan esencialmente áreas de nuestra vida de las cuales nosotros debemos conquistar, debemos trascender, debemos también de alguna manera trabajar, ¿sí? En este caso, luego de ver el resumen de las 12 casas, lo que nos quedó por ver tiene que ver también con las características y cómo están agrupadas estas casas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no hemos visto el nombre de cada una de ellas, pero no hemos llegado a trabajar directamente, podríamos decir, el significado y cómo se agrupan y cómo se dividen las mismas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando ahora. Este es el grupo de casas más benéficas, que se llaman las casas tricona. Las casas tricona son las casas número 1, número 5 y número 9.
¿Mm? Estas son las más benéficas de todas. ¿Mm? Funcionan en forma de triángulo. Y estas casas, esencialmente, lo que representan son los aspectos más, o las áreas de nuestra vida más espirituales que nos componen. Sí, perdón, no se ve la presentación, se quedó como pasmada, no sé. No se ve la presentación. A ver. Ahí ves lo que dice Tricona, casas Tricona. Ahí sí. Bien. Entonces Tricona representa este aspecto, ¿no? Son casas Lakshmi también, son casas espirituales, son casas de trascendencia. Fíjense, por ejemplo, aquí recibe el nombre de casas Lakshmi. Casas 1, 5 y 9. ¿Y por qué son tan importantes esta agrupación de casas? Porque planetas ubicados en casas Tricona otorgan espiritualidad, sentido de vida, protección y buena fortuna. Estas casas, como hemos visto, está dentro del grupo de las casas de fuego. ¿Se acuerdan dentro de lo que eran los 4 purushartas? ¿Sí? Las 4 metas de la vida, los 4 purushartas. ¿Qué representa la agrupación de casas de fuego? ¿Qué meta representa? Eso lo hemos visto en la clase anterior y en la anterior también. ¿Hay alguien que lo recuerde? Dharma, Dharma, muy bien. El Dharma es el deber virtuoso, el Dharma representa la espiritualidad, el Dharma representa la trascendencia, ¿no? Aquellas actividades que nos llevan hacia la trascendencia. Muy bien, María Ángel también. Dharma, el deber, casas de espiritualidad, casas que nos revelan el sentido de la vida, el sentido de la trascendencia. ¿Sí? Eso significan las casas Dharma. Y bueno, justamente el triángulo de fuego representa este propósito. ¿Sí? Otro aspecto más tiene que ver, por ejemplo, con el planeta Júpiter. Júpiter funciona muy bien en las casas 1, 5 y 9, tomando la casa 1 también como mi ascendente, ya que al ubicarse en una de ellas, inmediatamente aspecta, otorga bendiciones a todas las demás casas. ¿En qué sentido aspecta? En que Júpiter es el gurú, Júpiter representa el principio de la guía, de la maestría, de la buena fortuna, del conocimiento, de la enseñanza espiritual, de la guía, ¿sí? Pero también Júpiter representa un principio muy trascendente para nuestra vida, que es también la riqueza trascendental, ¿sí? Las bendiciones. Júpiter es el planeta más benéfico, ¿sí?, de todos. Por eso también le oramos a Júpiter, y eso está representado en el Guru. Entonces, como estas son las casas Lakshmi, casas de fortuna, casas de trascendencia, casas de bendiciones espirituales, estas casas Lakshmi directamente están asociadas a estos propósitos. Y Júpiter, como representa la fortuna, y Lakshmi quiere decir fortuna, directamente se asocia, ¿sí?, a este principio, podríamos decir. ¿Mm? La luna también otorga buenos resultados cuando se ubica en una casa tricona, ya sea en la casa 1, en la casa 5 o en la casa 9. Por ejemplo, recuerden que la luna representa la mente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tomar el ascendente digamos, como referencia, ¿sí?, principal. Entonces, la luna es la mente, la luna representa las emociones, la luna representa los sentimientos, los pensamientos, ¿sí? Entonces, si nuestra luna, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos están ubicados en la casa 9, por ejemplo, que representa justamente
la espiritualidad, el Dharma, representa la práctica, representa el yoga, representa también los mantras, representa los templos. Va a ser una mente que va a tener una tendencia siempre a conectarse y a buscar ese tipo de fuente, ¿sí? Entonces es muy, muy importante conectar, cómo asociar, mejor dicho, cómo nos lleva una casa tricona, cómo la mente puede funcionar de esta manera. Por ejemplo, la casa 5, la casa de la astrología, de la consejería, de la práctica espiritual, de la meditación, de la naturaleza creativa del alma. Entonces tener a la luna en la casa 5 también representa toda una tendencia hacia esos estudios. Entonces esto es muy, muy importante. La casa 9, como hemos mencionado, de estas casas tricona, es la más benéfica de todas las casas del sistema del zodiaco. La casa 9 es la casa más favorable. Le sigue en potencia la casa 5 y posteriormente la casa 1. Por supuesto todas son favorables, pero la más favorable y la más bendecida de todas es la casa número 9. ¿Sí? Vamos a ver un aspecto más que es muy interesante, porque las casas triconas son más internas, son más reflexivas, son más espirituales. Esto quiere decir, son femeninas también, ¿sí? Representan nuestra sensibilidad, nuestra fuerza espiritual. Veo que están haciendo preguntas, ahí cuando hagamos la pausa, luego de presentar estas agrupaciones, vamos a las respuestas, ¿sí? Las casas kendras. Esto es muy, muy importante, pero antes de pasar a la descripción de la casa kendra, vamos a hacer la pregunta número 1, como tarea, como trabajo, como método analítico. ¿Sí? ¿Tienen para anotar todos? ¿Están preparados? Bien. Entonces la voy a escribir en el chat también. Estas casas, María Ángel, exactamente, las contamos desde el ascendente, ¿sí? Desde el ascendente. Bien, determinar, esta es la tarea número 1, si el graha significa planeta, ¿no? Júpiter, como la luna, se ubican en casas tricona y profundizar en su análisis. ¿Sí? Esa es la tarea número 1. Determinar si tanto la Luna o Júpiter están desde el ascendente, ¿sí? Desde el ascendente, en la casa 1, 5 o 9. Recuerden que la casa más beneficiosa, más benéfica, es la casa número 9. Le sigue la 5 y le sigue la 1. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a analizar las casas kendra, ¿sí? Otra agrupación muy, muy interesante, muy importante de conocer. Las casas kendra son las casas 1, comparte ahí la 1 con las triconas, la 4, la 7 y la 10. Estas otorgan sustento, estabilidad y desarrollo, progreso. Sustento, estabilidad y desarrollo. Progreso más lo que tiene que ver con lo externo, con lo material. Es el segundo grupo de casas más benéficas. ¿Sí?
son las casas Narayan, ¿sí? Y esto es bien interesante porque Lakshmi representa el aspecto femenino del Ser Supremo, representa el aspecto que tiene que ver más con la espiritualidad en sus características femeninas. También Lakshmi representa el lado complementario, el lado sensible, el lado emocional también del Ser Supremo. O sea, en la filosofía védica, en la filosofía del yoga, en la filosofía astrológica, que parten todas de la misma base, Lakshmi, tanto Lakshmi, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de divinidad, no hablamos de un género masculino, sino también de un género femenino, como algo que trasciende los géneros, pero que también tiene características trascendentales, tanto femeninas como masculinas también. ¿Sí? Y esto es lo que representa. Narayan. Nara significa entidades vivientes, es un nombre de Dios, y Ayan quiere decir refugio, aquel que otorga sustento, aquel que permite el mantenimiento, el sostenimiento de todas las entidades vivientes. Por eso es tan importante conocer, ¿sí?, las casas Narayan y sus respectivas características. ¿Mm? Bien, por otro lado ahora vamos a ver el siguiente cuadro, que tiene que ver con las casas, las características de las casas Narayan. Los planetas situados en las casas Kendra son fuertes y activos en desarrollar su potencial. Fuertes y activos en desarrollar su potencial, son casas energéticas, firmes, determinadas, ¿sí? Casas que apuntan hacia el desarrollo, hacia el sustento, hacia los beneficios. Son casas muy importantes, ¿sí? Son casas energéticas. Por ejemplo, de estas casas la más fuerte de todas es la número 10. Le sigue la 7, le sigue la 4 y la 1. De estas casas, la más poderosa, que trabaja, recuerden, Narayan en el aspecto externo, en el aspecto que tiene que ver más con lo mundano, la más fuerte es la casa número 10. Generalmente los planetas ubicados en la casa 10, desde el ascendente, dominan la carta incluso por sobre el ascendente. Fíjense qué dato tan importante y tan revelador el que estamos compartiendo. O sea, la casa número 10, planetas ubicados ahí, van a ser planetas que van a representar un gran sentido de nuestra personalidad, ¿sí? Como una gran característica de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Nos van a marcar, ¿sí?, planetas ubicados. ¿De qué manera? Bueno, con las características propias de ese planeta. Esas características ya las hemos visto, ¿no? Y las tienen también en el manual. Muy importante ese punto. Planetas maléficos. Ahí vamos a ver cuáles son. En Kendras generan muchos problemas y dificultades. Tanto en la 10, en la 7, en la 4 o en la 1. Mientras que planetas benéficos otorgan mucha suerte, bendiciones y protección. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo está divididas las categorías de planetas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos los maléficos y los benéficos, ¿no? Vamos a abrir, ¿sí?, para poder compartir con todos ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos el primer grupo. Este es el grupo de planetas benéficos, ¿sí? Tenemos como planetas benéficos a Júpiter, Venus, Mercurio y la Luna, sobre todo creciente, en nuestra carta.
Estos son los planetas más benéficos de todo el sistema, ¿sí? Júpiter, Venus, Mercurio y la luna creciente. Júpiter, lo que hemos hablado, fortuna, prosperidad, conocimiento, guía, maestría. Venus representa los placeres, los deseos, el lujo, el arte, las satisfacciones, también en parte el conocimiento, ¿sí? La misericordia, la compasión. Mercurio representa el intelecto, el poder de meditar, la reflexión, el pensamiento, el análisis profundo, ¿sí? Y la luna creciente principalmente representa, ¿sí?, todo lo positivo de la mente, todo lo luminoso, todo lo virtuoso, las cualidades, conocimiento correcto, la compasión, la limpieza, la sencillez, la austeridad, la veracidad, ¿sí?, los principios superiores. Por eso son benéficos. Por supuesto, cada uno puede tener su aspecto negativo, naturalmente cuando está mal aspectado o mal posicionado en la carta. Pero estos son los planetas benéficos que tanto en Kendra como en las casas Tricona, recuerden las casas Kendra desde el ascendente serían la casa 1, 4, 7 y 10, van a otorgar buenos resultados, ¿sí? Y por último, tenemos a los planetas maléficos, ¿sí? Los planetas maléficos significa que otorgan resultados un tanto más fuertes, pueden tener. Saturno, que es el más poderoso de esos planetas, Marte, el Sol, ¿en qué sentido? En que es levemente cruel, en el sentido que puede quemar, puede secar. Lógicamente, todos estos planetas tienen sus aspectos benéficos, pero en este sentido lo estamos observando y analizando desde una perspectiva trascendente también, ¿no? O sea, no es que es todo malo, Marte es necesario porque Marte también representa la voluntad, la fuerza, el carácter. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, decimos que Marte es maléfico, ¿no? Pero fíjense todos los ítems que representa Marte: confianza en sí mismo, resistencia, impulso hacia todo tipo de aventuras y actos heroicos, fuerza, coraje, ingenio agudo, espíritu de ir hacia adelante. Eso no es malo. Pero en los aspectos negativos, como vemos aquí, explosivo, temperamento con facilidad, una tendencia agresiva, en ese sentido es que su aspecto, por ejemplo Saturno, su aspecto agresivo se puede manifestar. Saturno es el más considerado el más maléfico, pero fíjense, sus resultados benéficos: Saturno vuelve a la persona trabajadora, perseverante, paciente, prudente, ahorradora, resistente, confidente, estable y con autocontrol. Entonces puede otorgar resultados tremendamente benéficos como muy negativos, ¿sí? Entonces, vemos, por otro lado, Saturno puede representar los vicios, la degradación, etc. Entonces aquí tenemos, ¿no? Estas son las dos agrupaciones de planetas, por si lo quieren anotar, por si lo quieren analizar, ¿sí? Por supuesto también lo tienen anotado en el manual de astrología védica. Se traten de recordarlo y de estudiar cuáles son los maléficos, cuáles son los benéficos, y cuáles también son las relaciones que existen entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, el grupo de planetas amigos son Saturno, Venus, Mercurio y Rahu. Tenemos dos planetas maléficos que son amigos de dos planetas benéficos también, ¿no? Saturno y Rahu maléficos, Venus y Mercurio benéficos. Este grupo son amigos. El otro grupo de amigos es Sol, Júpiter, Marte y Luna. Entonces, este grupo de amigos, cada uno de ellos es enemigo de cada uno de este otro grupo de amigos, ¿sí? ¿Sí? Por eso se dividen en dos grupos de amigos que hacen que los otros dos grupos sean los que son amigos entre sí son enemigos entre el otro grupo. Bien, continuamos con la descripción
esta que estamos teniendo muy interesante de la agrupación de las casas Kendra. Entonces, planetas maléficos, recuerden, Saturno, Marte, Sol, digamos, puede ser levemente maléfico, y Rahu y Ketu, pueden generar problemas y dificultades, mientras que planetas benéficos, Júpiter, Venus, Luna creciente y Mercurio, puede otorgar mucha suerte, bendiciones, protección. Entonces, la tarea número 2 que vamos a anotar es bueno, acá Mercurio hace una pregunta en la casa, o un comentario, ¿no? En la casa 10 tengo el Sol y Mercurio en Capricornio y la Luna en casa 5 en Leo. Muy buenas combinaciones. Muy buenas combinaciones. Quizás el Sol, ahí tenés que ver en el manual, pero vas a ver que el Sol muy bien, muy cómodo, no se siente en Capricornio, no se siente mal, pero no se siente. Tu signo, tu ascendente, Eugenia, es Aries por lo que decís, porque recordá que el ascendente es lo que marca la casa número 1. Acá estoy esperando tu respuesta, Eugenia. Si tu ascendente es Aries. Para ver si insiste bien la interpretación. Muy bien. Entonces está muy bien. Tarea número 2. Analizar si en mi carta se ubican planetas en las casas Kendra y si los mismos son benéficos o maléficos. Lo mismo también para las casas tricona. ¿Sí? Entonces esa es la segunda tarea. Ahí les doy un tiempito para que la puedan anotar. Nos queda ver un solo grupo más de casas y ahí finalizamos, ¿sí?, la exposición. Me conecté recién porque no podía ingresar. ¿Vos me podrías decir la tarea 1? Porque, perdón, entré más tarde porque no me podía conectar. Si no, después me la pasás, no hay problema. Está escrita en el chat. No sé si la lográs ver o no la ves en el chat. Si no, la copio y te la pego de vuelta. ¿Vos podés ver el chat? Primero, ¿quién habla? Porque no vi quién era. Pero bueno, yo acá en el chat te la escribo de vuelta. ¿Cómo? Alicia, perdón. Alicia. Ahí escribí la pregunta en el chat nuevamente, la número 1. ¿La viste? Gracias. Sí, muchas gracias. Perfecto. Verónica me comparte que la primera tarea ingresó tarde, pero ahí la anotamos, Verónica, así que la tenés en el chat, así que ahí la podés copiar. Vamos a algunas preguntas que están haciendo ahora en el chat, ¿sí? Roxana pregunta, tengo a Mercurio y Sol en casa 10, en Escorpio, lo que sería beneficioso siendo ascendente Acuario. Sí, lo que lo pueden hacer es corroborar, sobre todo, la posición de Mercurio en Escorpio, porque Mercurio es un planeta benéfico, pero en este caso, digamos, no es tan amigo de Marte. Mercurio no está dentro del grupo de amigos de Marte. ¿Sí? Los amigos de Marte son, como vimos recién, Luna, Júpiter y Sol.
¿sí? Mercurio es como enemigo de Marte en ese aspecto. Entonces, cuando vayas a ver, Roxana, en el manual de planetas en cada signo, en el PDF llamado Planetas en cada signo, ahí vas a poder interpretar qué tan bien Mercurio se siente en Escorpio, ¿sí? Pero es una buena posición igual, porque está en una casa Kendra. Pero para que sea una excelente, excelente posición, también tenemos que respaldar el análisis no solamente en la casa, sino en el signo que tal ese planeta se desenvuelve en ese signo en particular, ¿sí? Yo a mí tengo una pregunta. Dale, buenísimo. En mi carta no tengo ningún planeta en las casas Kendra, ni tampoco en las casas Tricona. Desde tu ascendente, ningún planeta. Mi ascendente en este caso es Acuario, y yo tengo todos los planetas en la casa 8. Muchos planetas en la casa 8. Sí, Ok. tengo en la casa 8, también tengo en la casa 3, pero ninguno en la casa Tricona, en la casa Bueno, Kendra. de hecho, justamente ahora vamos a ver ese grupo, vamos a ver el grupo de las casas 3, 6, 10 y 11. Y después vamos a ver el grupo de casas 6, 8 y 12. Nos quedan ver dos grupos, ¿no? Y ahí vamos a estar trabajando esto que vos mencionás, pero de todas maneras, la mayoría de los planetas los tenés entonces en la casa 8 y ¿qué otras casas? Los tengo en casa 8, los tengo en casa 6, los tengo en casa 12. Mirá vos, en casas dúshtanas son esas. La 6, la 8 y Sí, la sí. 12 son las casas, como son casas muy potentes. Ahí la vamos a analizar, no te asustes, ¿eh? Pero sería dentro del grupo de las casas como un poco más fuertes, digamos, ¿no? Más Bueno, controversiales. perfecto. De todas maneras, también no solamente se analiza desde la casa, sino, como le mencionaba Roxana, el signo, ¿sí? El signo también es importante, ver cómo ese planeta, además de esa casa, se desenvuelve con ese signo en particular. Eso es lo que vamos a estar analizando, ¿sí? Fantástico, gracias. Eso es lo que también tenés que analizar, no solamente la ubicación del planeta en la casa, sino la ubicación del planeta en ese signo y también la conjunción planetaria, o sea, cómo ese planeta se lleva con los demás planetas que lo rodean, ¿sí? Cómo es la relación, si es benéfica, si es Ok, más maléfica, gracias. etc. ¿no? Bien, acá veo que hay más preguntas. Lady, Carolina, ok. Bien, ¿alguna duda más que tengan sobre lo que hemos visto? Swami, una consulta. Yo no sé si en algún momento lo habrá mencionado. ¿Determino por el tema de la longitud que la luna esté en cuarto creciente? Eso lo hemos visto creo que en la clase anterior, no sé si estabas o no, pero lo podemos repasar, ¿sí? Sí, por favor. Brevemente, ¿no? Sí, sí. Brevemente porque son cositas que hemos visto y que por Ujú. ahí nos demora en lo que tengo para presentar, pero igual vale la pena recordarlo, así que está bien tu pregunta. Pero digo, no me voy a tener quizás tanto porque si no No, me va a acumular mucho. Bueno, vamos a usar esta carta como referencia, ¿sí? Esta es la carta Rashi, ¿sí? Esta es la que tomamos como referencia, ¿sí, Roxana? La sí. carta. Bien. Entonces, determinar en qué fase lunar hemos nacido va a depender de la ubicación del Sol con respecto a la ubicación. Por ejemplo, lo primero que tenemos que ver es la posición del Sol. Eh, Igual ahora que pienso, yo no recuerdo si lo hemos visto, estoy casi seguro que sí, pero bueno, no importa.
Entonces tenemos que tomar la posición del Sol. Voy a agrandar un poquito más la pantalla. Ahí estamos, ¿no? Entonces acá el Sol lo tenemos ¿en qué signo, Roxana? En esta En carta. Piscis, Dice, muy bien. La Luna está en Géminis. en Géminis. En total oposición, para tener esto como referencia, total oposición Ujú. significa luna llena. Total oposición son 7 casas de diferencia. Entonces, para que la luna Ajá. esté llena, la luna debería estar en el signo, ¿en qué signo en esta carta? Para que sea luna llena. Para total oposición. Del Sol. Ujú. En qué signo? De esta carta. De esta total oposición, Virgo. Virgo, muy bien. Ahí sería luna llena. Sí, Los planetas giran en torno, ¿por qué Virgo? Porque son 7 casas de distancia, tomando sí. como casa 1 la posición del Sol. Entonces, tomando como referencia al Sol, como casa 1 en este caso, Ujú. como los planetas giran en sentido horario, entonces, ¿qué fase sería en esta carta? La persona que nació, ¿en qué fase lunar nació? ¿Qué es lo previo? ¿Cuál es la fase previo a la luna llena? No posterior, Creciente. Cuarto creciente. cuarto creciente. Entonces vos determinás si la luna está a una casa o 2 signos o 3 signos, 4, 5 de distancia del Sol hasta la casa 7, significa que la persona nació en luna creciente, Si está en total Claro, oposición, en luna llena. ¿Sí? claro. Y el Sagitario sería menguante. A partir de la luna, si la luna estuviese en Libra, ahí ya empieza menguante. Posterior a la Claro, luna empieza a menguar. ¿Sí? perfecto. Hasta que Sí. la luna, si se ubica en el mismo signo que el Sol, si la luna y el Sol están juntas en el mismo signo, significa que nacimos en luna nueva. Ajá, claro. Luna nueva, cuando por ejemplo este lunes próximo es el último eclipse del año, el Sí. lunes 14 de diciembre, es eclipse de Sol. Entonces, el eclipse de Sol se caracteriza, los eclipses de Sol son siempre en luna nueva. Claro. Los eclipses de luna son siempre en luna llena. Entonces, cuando la luna se junta en el mismo signo con el Sol, que esto va a estar siendo, creo que, si mal no recuerdo, en Sagitario, van a estar la luna y el Sol juntos el 14 de diciembre. Ujú. Eso es luna nueva. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda Sí, sobre? todo muy claro. Sí, Bueno, sí, gracias. entonces ahí determino en qué luna nací, ¿no? ¿Y qué significaría que estén el Sol y la Luna en el mismo signo entonces? Que es luna nueva, ok, pero ¿tiene alguna cosa especial? Una naturaleza más introvertida, una naturaleza más, bueno, depende del signo también en el que esté, y la casa en la que esté en mi carta, pero hay que, digamos, unir esos factores, pero principalmente es una naturaleza más introvertida, más hacia, naturalmente, adentro, no es una persona muy, digamos, de proyecciones fuertes o de cosas por el estilo. Tiene que ver más con una forma mucho más profunda, mucho más interna de vivir, una naturaleza más, a veces hasta incluso puede, no es que va a ser así, pero reprimida en varios aspectos emocionales. ¿Sí? Cuando es creciente, representa que es más extrovertida la persona, más, más como de proyectos, de social. Cuando es luna llena, significa una persona que va a recibir mucho reconocimiento y que va a buscar el reconocimiento, porque fíjense la característica, ¿no? Cuando la luna, ¿cuál es la característica de la luna llena? Es que todos la vemos, todos sabemos cuando la luna llena. La luna llena es un acontecimiento, ¿no? Entonces una persona que nace en luna llena es una persona que va a ser reconocida, que va a tener un carisma especial.
Y cuando la luna esté más cerca de la posición de luna llena, según mi carta, más lo va a hacer. Pero lo bueno también de la luna nueva, o de la luna menguante, pero sobre todo la luna nueva, es una naturaleza más dada para la meditación, ¿no? Un pensamiento más filosófico, más profundo. Esas son las características que tienen, digamos, este tipo de fases, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a su carta? ¿En qué fase nació lunar? Que me quiera preguntar ahora. Sí. Yo le quería hacer una pregunta porque ingresé tarde, se me cortó varias veces y me Sí. quedé con algunas cosas. Primero que lo que de las casas tricona no escuché nada porque llegué a la -5 más o menos, ingresé. Pero quería saber puntualmente si este análisis, cuando revea todo, se hace en base al ascendente siempre, las casas tricona y la evolución, digamos, cada una de las clasificaciones, o en base a la luna. Al ascendente. Esa es siempre el ascendente. Sí, Perfecto. en este caso sí. Las casas triconas son las casas 1, 5 y 9. Son las más benéficas de todo el sistema. ¿Sí? De todas maneras, ahí te voy a compartir el material. De todas las casas triconas, la más benéfica de las 1, 5 y 9 sería la casa 9. Perfecto. Son casas más Muchas gracias. internas, son casas espirituales, digamos, de espiritualidad. Son las casas más espirituales de la carta. Bien. Muchas gracias. De nada. Hola, Swami. ¿Qué tal, Román? Mucho gusto. Tengo una pregunta en relación a la luna en posición a mi carta, que está a 28 grados de Cáncer y el Sol está a 0 grados de Leo. ¿Se considera como una luna nueva? No sé hasta cuántos grados se toman, o si tiene que ser preciso la conjunción. Lo que más es precisa la conjunción, o sea, cuando uno nació en plena luna llena, o luna nueva, significa que tanto el Sol como la luna estén casi a los mismos grados, ¿sí? Esto se ve para para los que vean, lo tomamos los grados en el cuadro que dice body y longitud. Esta primera línea significa los grados que ocupa cada signo, ¿no? Y cada planeta en qué parte del signo. Los grados representan en qué parte se ubica de esa constelación, ¿no? 30 grados de cada signo son miles y miles de kilómetros, ¿sí? Entonces, bien, en este caso, en tu caso particular, tomamos esta carta como referencia. Vos tenés el Sol en Cáncer, donde tengo la flechita, y la Luna en Leo. Okay. Bueno, está descreciendo. Al revés. No, perdón, el Sol en Cáncer, ¿cómo es? La Luna a 28 grados de Cáncer y el Sol a 0 grados de Leo. Bueno, es luna menguante, claro, está prácticamente luna nueva, exactamente. Digamos que es una luna nueva, no plenamente nueva, porque no está a los mismos grados, ¿sí? Pero es prácticamente porque si fuera al revés, ya te diría con más certeza que es luna creciente. Si el Sol estuviese en Cáncer a 0 y la luna 28, ¿no? ¿Por qué digo? O el Sol a 0, a 28 en Cáncer y la Luna a 0 en Leo, porque la Luna es mucho más rápida que el Sol, ¿no? El Sol demora aproximadamente en dar la vuelta al zodiaco, por todo el zodiaco, un año. O sea, eso significa que está un mes en cada signo. Pero la Luna se ubica en cada planeta 2 días y medio. O sea, en 28, 30 días, la Luna da la vuelta por todo el zodiaco, en un mes. ¿Sí? Entonces es mucho más rápido la Luna. En este caso, la Luna, como es más rápida que el Sol, lo va a alcanzar, y podría decirse que sí, que naciste prácticamente en Luna Nueva. ¿Y cuáles serían, o sea, por el síntesis, las características de la Luna Nueva? ¿Es más yin, más introvertida? Más introvertido, una naturaleza también más mental.
como una facilidad, una cierta habilidad para meditar, para analizar, pero sobre todo para practicar meditación, recitar mantras, aplicar una mente más filosófica también. Pero por otro lado puede también generar diferentes represiones, bloqueos emocionales, si la mente naturalmente no se trabaja en esas áreas. Pero Luna Nueva representa una mente mucho más hacia adentro, digamos, interesada en esos aspectos, ¿no? Ok. Gracias. No, por favor. Bueno, si les parece, continuamos, ¿sí? Continuamos viendo el otro grupo de casas, ¿sí? El otro grupo de casas que tenemos para ver son las casas dushtanas, ¿sí? Las casas upachaya. Vamos a ponerlas aquí. Ahí estamos todos viendo las casas upachaya. ¿Mm? Si alguien me puede responder por audio. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Es la casa 3, son las casas 3, 6, 10 y 11. Son llamadas las casas de crecimiento. Ahí para Carlos, que tenía planetas ubicados, si mal no recuerdo, en la casa 6, 8 y 12, y alguno en la casa 3, ¿no, Carlos? Casa 3, casa 6 y casa 12. Casas 3, 6 y 12. Ah, no 8. Sí, 8 tengo todas. Y el resto... Todos los planetas los tengo en 8. Pero tenés otro, planetas en la 3, 6 y en la 12, por lo que me Claro, dices. tengo 5 planetas en 8, tengo un planeta en 6 y un planeta en 3. Y uno en la 12. Y uno en la 12. Bien. Entonces, acá se puede analizar de dos maneras la posición tuya y en general. ¿Sí? Las casas upachayas son casas de crecimiento. 3, 6, 10 y 11. Acá vemos que se comparte lo que representan las características de una casa kendra. ¿Sí? Una casa kendra, porque la casa kendra, por ejemplo, se repite acá en la 10. ¿Sí? A ver, planetas ubicados en estas posiciones crecen en su fuerza, otorgando resultados graduales a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, maléficos naturales, como hemos analizado, tales como Saturno y Marte, funcionan bien en estas casas. Saturno y Marte, y digamos Rahu, ¿sí? Ketu, pero sobre todo Rahu, Saturno, Marte y Rahu funcionan bien en estas casas, 3, 6, 10 y 11. Otorgando poder, pero sobre todo, de esos maléficos, los que más funcionan bien, son los más fuertes de esos maléficos, que son Saturno y Marte. ¿Sí? Y Marte, claro. Los regentes de estas casas, en mi carta, excepto de la 10, pueden generar gran daño debido a su gran impulsividad y agresividad. ¿Sí? Esa es una característica. Yo tengo que ver cuáles son los regentes de mis casas, tomando como el ascendente la casa 1, 3, 6 y 11. Al 10 no lo tomo en consideración porque la casa 10 es una casa kendra también, es una casa benéfica. Entonces tengo que analizar particularmente, según mi carta, mi ascendente, ¿sí? Cuáles son los planetas regentes de mi casa 3, 6 y 11. ¿Sí? Estas son las casas upachaya. Entonces la tarea es justamente analizar, tarea número 3, analizar qué planetas rigen las casas 3, 6 y 11 desde mi ascendente y si tengo planetas ubicados en las casas upachayas como
Marte y Saturno, u otros como Rahu, Ketu y Sol. Principalmente Rahu y Ketu, eso no lo vamos a agregar. ¿Sí? Esa es la otra. Tengo una pregunta que me realizó, estoy viendo en el chat, Sandra y Román y Natalia. Bien, Román ya me hizo la de la carta, pero después hay otras preguntas que las voy a responder en unos minutos, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más en estos términos y luego respondemos. Bueno, esa es la tarea número 3, está anotada en el chat. ¿Mm? Bien. Vamos a continuar con la descripción de las casas, de la última agrupación de casas, que son las casas dushtas. Y estas son maléficas por naturaleza. Ahí comparten igual con la Supachaya la 6, pero se agrega la 8 y la 12. ¿Cómo entendemos estas casas? Planetas ubicados en ellas, generalmente benéficos, se debilitan y generan problemas. Planetas benéficos en estas casas, como Venus, Mercurio, la Luna creciente o Júpiter, ¿sí? Pueden generar ciertos problemas. La Luna particularmente sufre en estas casas, recuerden, 6, 8 y 12, y puede generar problemas de salud en la niñez. Planetas maléficos, por eso es muy importante recordar cuáles son los benéficos y los maléficos por naturaleza, ¿no? Planetas maléficos en la casa 6 pueden otorgar fuerza. Los maléficos se encuentran bien en la casa 6, ¿sí? Ya que es la 6, ya que es Upachaya, pero pueden generar enfermedades si están afligidos. Esto significa que si esos planetas, para ver si están afligidos o no, tengo que analizar cómo se encuentran esos planetas en ese signo, cómo es la característica. Y eso lo tienen en el PDF llamado Planetas en cada signo, ¿sí? Ahí me doy cuenta si está afligido o no. Marte en la casa 8 puede generar muerte o accidentes, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si Marte se encuentra en un signo no muy favorable en casa 8, bueno, debo tener cuidado de no realizar actividades que impliquen gran riesgo porque puedo sufrir accidentes. Saturno, por ejemplo, en la casa 8, otorga longevidad, como una larga vida, pero puede reducir las posibilidades de riqueza, de opulencia material. ¿Mm? Entonces, estas son las características de las casas dushtanas. ¿Sí? Entonces, la tarea número 4, que anotamos aquí en el chat, es analizar cómo funcionan, analizar qué planetas tengo ubicados en las casas dushtanas y el resultado tanto en su signo como en esa casa en particular. Yo les estoy debiendo el material que falta, que es los planetas que quedan en cada casa, cómo funcionan, ¿sí? Posterior a esta clase lo van a tener en breve, ¿sí? Eso sin falta. Bien, ahí está la tarea número 4. Y sobre todo, si si Saturno y Marte están ubicados en estas casas. Ubicados en estas casas.
¿Sí? Bien. Ahí está la tarea número 4. Iris pregunta, cuando pones en su signo, no, ¿en qué signo, no? Tanto en su signo, o sea, en el signo, ¿en qué signo se ubica el planeta? A eso me refiero. ¿Mm? Se analiza desde esa perspectiva, de cómo se ubica en ese signo y en esa casa en particular. Sí, tienen que unir y en ese sentido, en ese caso, leer, analizar el material que ya está dado. ¿Sí? Bien, vamos a responder las preguntas. Aquí terminamos con esta sección de los grupos de casas. Vamos a pasar a los planetas retrógrados y sus significados y características. Así que bueno, voy a responder las preguntas que faltaban. ¿Sí? Voy a hacer lo más dinámico posible para posteriormente continuar. ¿Sí? Natalia pregunta, ¿se analizan solo los planetas de la carta o los regentes también? No, los planetas donde están ubicados. ¿Sí? Los planetas donde están ubicados. La ubicación de los planetas, en este caso. ¿Sí? Eso es lo que principalmente vamos a analizar. Por ejemplo, tomando en consideración esta carta, acá tenemos, ¿no? El ascendente es Escorpio, entonces, bueno, se ubica Ketu aquí, Saturno en Acuario, el Sol rige Leo, pero está ubicado en Piscis, entonces vamos a estudiar la ubicación, no la regencia. ¿Sí, Natalia? Eso sería lo principal. ¿Sí? Román, ¿no se consideran aspectos entre planetas en la astrología védica? Sí, se consideran los aspectos. Los aspectos planetarios totalmente se analizan y se consideran. En este curso no lo vamos a ver, lo vamos a ver en un futuro curso. En febrero vamos a dar otro curso con temas complementarios como nakshatras y los aspectos planetarios y bueno, más información. ¿Sí? Pero en este módulo, digamos, no entra en todo este contenido. Pero sí, los aspectos son muy importantes y se analizan. Bien, la otra pregunta que tenemos por aquí es de Sandra. Se entrecortó mi audio, una consulta, por favor. Tengo ascendente Piscis, Sol en casa 7, me imagino que en Virgo, y Luna en casa 4, en Géminis. ¿Cuál de las fases sería? Gracias. Sol en Piscis, Luna en... tenés que tomar siempre, para analizar en qué fase nasal, en qué fase lunar naciste, el Sol como casa 1. ¿Sí? Entonces, si el Sol está en Piscis, o sea, a ver, yo entiendo, el Sol en casa 7, entonces Sol en Virgo, ¿no es cierto? Si querés puedes abrir el micrófono, Sandra, así lo hacemos más, porque si no tengo que ir muy abajo de las preguntas. Y me respondés por ahí. Me imagino que vos tenés el Sol en Virgo y la Luna en Géminis. De ser así, es luna menguante, porque la Luna se va acercando al Sol. ¿Sí? En el sentido de la aguja de reloj, la Luna va acercándose al Sol. Entonces naciste en luna menguante. Bien. Swami, por ejemplo, perdón, ¿no? Soy Vico. Yo tengo el Sol Leo y Luna en más o menos qué fase. Escucho se corta mucho tu audio. No te logré entender tu pregunta. Si querés me la podés escribir y yo te la respondo por ahí, Vico. ¿Ahora se escucha mejor? Se entrecorta. Hay como una interferencia, digamos. Si me la querés hacer por escrito, mejor y te la respondo bien. Lamentablemente se corta. Bien, otra pregunta. Iris, cuando pones... Ah, bueno, eso te lo respondí recién. Sol en Virgo. Swami, ¿le puedo preguntar algo? Sí, ¿Cómo Mónica. sabemos si un planeta, buenas noches, está afligido? Yo tengo, por ejemplo, Saturno
en casa 6 de Libra. Bueno, leemos el material que se llama Planetas en cada signo, el material en PDF, y Sí. cuando vamos a leer la descripción, ahí nos dice si es un signo Ah, enemigo perfecto. o si es un signo amigo para ese planeta. Eso es lo que nos va a dar la clara... Y a eso lo tenemos que unir con si para esa casa, para ese planeta, la casa es buena o también la dificulta. Si ambos aspectos, tanto el signo como la casa para ese planeta son negativos, entonces está afligido en gran parte. Bueno, Somi, gracias. ¿puedo hacer una pregunta? A mí se me cortó la luz, no sé si lo habrá mencionado cuando en este lapso que no estuve. ¿Qué pasa con la casa 2? ¿Puede ser que no está en ninguno de los grupos? Sí, la casa 2 entra en otro tipo de grupos, son casas como más neutras. O sea, hay muchos grupos de casas. Yo tomé los principales, los 4 grupos principales. La casa 2 es una casa de riqueza, es una casa de, Prosperidad. digamos, de recursos económicos, ¿sí? Tiene que ver con el plano, no es una casa benéfica, ni tampoco es una casa maléfica, ¿sí? Es una casa como plenamente de recursos, de bienes materiales. Entonces es una casa material, es una casa que habla sobre nuestra posición económica, ¿sí? Entonces, para analizar esa casa, bueno, lo mismo que le decía a Mónica, tengo que interpretar si hay planetas en ese signo, cuáles son, y si están bien ubicados ahí, con el material de los planetas en cada signo, y además analizar planetas en cada casa, si están bien ubicados en la casa 2. Júpiter funciona muy bien en casa 2, por ejemplo, y demás, ¿no? Todo eso lo tienen en el material. Lo único que les falta, Sí. es los demás planetas en cada casa. Tienen Sol, Luna, Marte y Mercurio. Falta el Marte y resto de los Mercurio. planetas en todas las casas, y ya con eso van a poder conectar y ver si está afligido o si está en su mejor posición, digamos, ¿no? Perfecto, gracias. De nada. Devaki, Swami, si tengo en casa 6 Sol, Mercurio, Venus y Saturno. Bueno, no sé si es una pregunta demás. Bueno, ahí Mónica, ¿se entendió la respuesta, Mónica, que te mencioné? En lo práctico para poder interpretar. Sí, muchas gracias. Bien. Está muy claro. Aquí entonces Devaki pregunta, ¿aquí Saturno da fuerza? Si tengo en casa 6 Sol, Mercurio, Venus y Saturno. Bueno, habría que ver también Devaki lo mismo que le mencionaba a Mónica y que les vengo mencionando, ¿sí? En todos estos cursos, en estos días. Traten de tener esto bien presente y anotarlo quizás para recordarlo y para tenerlo presente como un método analítico. Es muy importante. Analicen también para saber si un planeta está fuerte, si el signo en el que se encuentra ese planeta es bueno o no. ¿Sí? Además de la casa, saber cómo funciona ese signo para ese planeta. Por ejemplo, Saturno se debilita en Aries. Entonces, si la casa 6 es Aries, eso significa que mi casa 1, si yo soy ascendente en Escorpio, mi casa 6 es Aries. Si yo tengo a Saturno en casa 6 en Aries, ¿sí? Saturno está debilitado en Aries, entonces no va a tener fuerza en esa casa 6 porque va a estar más debilitado porque es un signo que debilita. Entonces, para ver si los planetas están fuertes, no solamente hay que ver en qué casa se ubican, sino también analizar en qué signo se ubican. Para eso, planetas en cada signo, ese material en PDF que les pasé creo que en la primera o segunda clase, creo que en la segunda es muy, muy importante de guía para interpretar correctamente qué tan bien o mal o neutro se encuentra ese planeta. Tengo que unir esos dos significados, planeta en el respectivo signo
y planeta en la respectiva casa, y ahí sacamos la conclusión. ¿Sí? Yo a mí, perdón, pero si hay una, por ejemplo, el planeta está mal ubicado, pero compensando otros planetas en otras casas, puede compensar la carta teniendo buena predisposición con otros planetas, digamos que como que sean benéficos en otras casas, pero resulta que en una de las casas hay un planeta que no está bien colocado. ¿Se puede compensar determinados aspectos o no? No sé si me hago entender. Sí, se entiende, se Sí, entiende. Sí, pero en otra área de la vida, es como, no sé, claro, te puede ir bien en la casa 7, tenés muy buenas sí, posiciones. sí. En la casa 7, romance, la pareja, puedes tener muy buena relación sentimental en la casa 7, en esa área de tu vida, pero por ahí en la casa 2, en los recursos económicos, puede estar mal compensado. Entonces, que a uno le vaya bien en otras áreas no significa que mejore las áreas donde uno, digamos, no tiene muy buena posición planetaria. Entonces, para eso es que existen los remedios astrológicos, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Claro. Ujú, está bien, Para muchas gracias. compensar, ¿no? Ujú, muchas gracias. Bien. Traten cuando abren los audios y yo voy respondiendo, quizás no comentarme lo que voy respondiendo porque se me entrecorta, digamos, me genera una interferencia y no sé si se escucha o no. Entonces por ahí cuando yo paro de responder, ahí me comentan si se entendió, si tienen otra pregunta, ¿sí? Porque me genera como yo tengo, digamos, soy el anfitrión con el micrófono, se me entrecorta, digamos, por decirlo así, el retorno y demás. Bien, Carlos había levantado la mano, creo, ¿no? No sé si tenía preguntas o no. Creo que no. No, yo no. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bien, entonces, la otra que vamos a ver ahora tiene que ver esta última parte. Carla, tu pregunta la respondemos ahí a lo último, ¿sí? Pero bueno, la respondo ahora rapidito. Son una pregunta. Mónica pregunta, Pachayas, ¿qué casas son? 3, 6, 10 y 11. Mónica. 3, 6, 10 y 11. Carla pregunta, Suame, una pregunta. ¿Qué podemos hacer el lunes con el eclipse? ¿Se aconseja hacer ayuno? Sí. Se puede hacer ayuno, de líquido, de fruta, evitar comer granos en todo caso también, pero se puede hacer, sobre todo los días de eclipse son muy favorables para meditar, para recitar mantras, para hacer ceremonias de meditación, ¿no? Voy a anotar las casas en Pachaya, porque María Ángel también. Ahí están, 3, 6, 10 y 11. ¿Mm? Son días donde se recomienda profundizar la práctica espiritual, muy auspiciosos. Tanto la luna nueva como, en este caso, lo que coincide como el eclipse. Vieron que suelo hacer eventos de luna llena y eventos de eclipses, pero justo mañana voy a estar viajando, voy a estar el lunes voy a estar retornando y bueno, se me va a complicar mucho, entonces no voy a poder hacer evento. ¿Mm? Ah, vos preguntabas, María Ángel, las dúshtanas, perdón, entendí un Pachayas. Dúshtanas son 6, 8 y 12. Igual les voy a pasar el PowerPoint para que lo vean, ¿no? Perdón, las upachayas son las. Ok, perfecto. Bueno, seguimos. Si les parece, terminamos de ver entonces los planetas retrógrados. Bien, aquí estamos entonces en la presentación de los planetas retrógrados, ¿sí? Muy importante. Para determinar un planeta retrógrado, en la carta Rashi,
en la carta Rashi, que es esta, tenemos que ver si hay algún planeta entre paréntesis. En este caso particular, por ejemplo, no hay ninguno entre paréntesis. Un planeta que está entre paréntesis significa que está retrógrado en mi carta, ¿sí? Entonces, esto es importante. Si analizan otras cartas, también tienen que tomar esto en consideración. Para ser más específicos, entonces cuando hablamos de planeta retrógrado, los planetas benéficos, recordamos, son Mercurio, Venus, Júpiter y la Luna creciente, cuando el caso de la Luna nunca está retrógrado, ¿no? Ni la Luna ni el Sol. Cuando están retrógrados no pierden su naturaleza benéfica, pero demoran en otorgar resultados, ¿sí? Al mismo tiempo confían en fuerza y determinación para vencer dificultades y al final poder obtener resultados, los cuales suelen ser provechosos y duraderos. Este es en el caso particular de los planetas retrógrados benéficos. Por eso es muy importante aprender, memorizar cuáles son los planetas benéficos y cuáles son los planetas maléficos, ¿sí? Que son los que le mencioné. Luna, Júpiter, Venus, Mercurio son benéficos, y los maléficos son Marte, Saturno, el Sol levemente maléfico, Rahu y Ketu, ¿sí? Y para ser más específicos todavía, diremos que en general los planetas, los grajas significa planetas benéficos. Bueno, esto lo repetí, perdón. Los grajas maléficos, los planetas maléficos, funcionales retrógrados, suelen crear situaciones difíciles y exigir mucho esfuerzo para otorgar resultados, ¿no? Cuando un maléfico está retrógrado, como Saturno o Marte, principalmente, ¿no? Porque Rahu y Ketu siempre funcionan de manera retrógrada. Vieron que yo mencionaba que todos los planetas giran en el zodiaco en el sentido horario, menos Rahu y Ketu, que giran en el sentido inverso al horario. Entonces, en ese sentido, exigen mucho esfuerzo para tomar resultados. En general se debe trabajar extra en aquello que se desea conseguir cuando un planeta retrógrado interviene en la ecuación. Lo que puede significar que se requieran 2 o 3 intentos antes de lograr un objetivo. ¿En qué área? En la casa en la que esté ubicado ese planeta retrógrado, ¿sí? Esa casa va a representar un área de mi vida, y si ese planeta está retrógrado, representa que debo esforzarme más en esa área de mi vida. Recuerden que las casas representan áreas, ámbitos, cada una de ellas, que hemos estado hablando en las clases anteriores. Entonces, aquí tenemos un cálculo para estimar, para comprender qué tiempo de duración y de cada cuánto ocurre esto en el año. ¿Sí? Por ejemplo, Saturno en el zodiaco, como vemos aquí, Saturno es el planeta más alejado del Sol, ¿sí? Después está Urano, Neptuno y Plutón, que no son considerados dentro de la astrología védica su influencia. Entonces, Saturno, más alejado del Sol, permanece retrógrado una vez por año durante 140 días. Aproximadamente 4 meses. Una vez al año. Júpiter, una vez al año durante 120 días, 3 meses. Marte, retrógrado 80 días cada 2 años. Venus permanece retrógrado 42 días cada 2 años. Y Mercurio permanece retrógrado durante 24 días, 3 veces al año.
¿Mm? 3 veces al año. Este es el cálculo actualizado. Por supuesto, cuando en la clase que viene veamos, cuando veamos en profundidad el tema del calendario astrológico y demás, vamos a poder analizar con mayor detenimiento y mayor detalle todos esos aspectos. ¿Sí? Entonces, lo que yo les voy a compartir va a ser ahora cómo funciona cada planeta retrógrado. Se los voy a compartir en texto y después, si en la clase que viene tenemos tiempo, se los lo vamos a hablar. Lo que vamos a ver es esto, ¿no? Aquí tengo un texto donde vamos a ver planeta por planeta cómo es en mi carta resultado del mismo, ¿no? Cómo funciona Mercurio retrógrado y así, etcétera, etcétera. Esto es lo que les va a llegar para que puedan analizar, en el caso de que tengan un planeta retrógrado, cuáles son sus características, cuáles son sus significados. ¿Sí? Eso es muy, muy importante a analizar. ¿Sí? Por ejemplo, Marte retrógrado desequilibra el organismo, produciendo desgaste en el metabolismo, cansancio, ¿no? También, por el lado bueno, no es que va a ser todo resultados malos, también va a otorgar, puede otorgar buena administración, organizar actividades físicas para otros, de otros, buen entendimiento, buen feeling para el gimnasio y todo lo que significa ello, cómo se aplica en lo práctico. Entonces, Marte retrogrado también va a dar resultados muy, muy buenos. ¿Sí? Entonces, en este material que les voy a compartir, van a ver ambas características, ¿sí? Si en su carta está retrogrado. Vico, no me llegó tu pregunta y me interesa que me la hagas. No me la pudiste escribir. No sé si ahora solucionaste el audio. A ver. Buenas, es que como estoy con el celu no puedo tipear la pregunta, pero Ahora se escucha bien. Ahí se escucha bien. A ver. la pregunta que tenía, ¿cómo saber mi ubicación, o la ubicación lunar, teniendo la luna en Aries y el sol en Leo? Bien, naciste en luna menguante. ¿Mm? Bien. Te apago el micrófono un segundito porque hace una interferencia. Ahí está. Entonces vos lo vamos a ver en la carta, ¿sí? Vos tenés entonces Sol en Leo, Luna en Aries. Entonces, Sol en Leo, total oposición del Sol, lo que sería Luna creciente, empieza en Virgo, Libra, Luna creciente, Luna llena sería en Acuario. Si la Luna estuviese en Acuario, el Sol en Leo, Luna llena. Pero en este caso, ya empieza a salir de Luna llena. Recordad que son 2 días y medio más o menos que la Luna se ubica en cada signo, entonces aproximadamente 3, 4 días posterior a la luna llena, ya empezaste a nacer, naciste en luna menguante, una luna menguante bien igual, fuerte, porque está muy cerquita de luna llena. Se va acercando, ¿ves? La luna al sol. Bien, gracias. De nada. Alicia menciona, tengo a Saturno retrógrado en la casa 8. Perfecto. Entonces, vamos, Alicia, con el material que te voy a pasar, vas a ver cómo funciona, ¿sí? Saturno retrógrado en la casa 8. ¿Sí? Ahí vas a poder estudiarlo, leerlo. Brevemente igual te puedo decir, porque también va a depender el funcionamiento en qué casa y signo se encuentre Saturno. ¿Sí? Eso va a tener mucho que ver. Por ejemplo... Se encuentra, perdón, Swami, tengo a Saturno en la casa 8 en el signo de Aries. Mal. Bueno, ahí está en un signo debilitado. ¿Sí? Pero bueno, también esto otorga un fuerte sentido del destino. Muchas veces, naturalmente, por esta posición retrógrada te puedes sentir sola, no comprendida o separada del resto, digamos.
digamos, como cierta inseguridad interna puede haber, en ese caso, y muy importante que te cuides de todos los sentimientos de derrota que pueden venir y que pueden hacerte sentir como que no puedes lograr el éxito en tu vida. ¿Sí? Esto se puede dar en plataformas intelectuales y espirituales, pero no, mejor dicho, en plataformas espirituales esto no ocurre así. Es una persona como intelectualmente y espiritualmente siempre muy interesada. Pero con una cierta insatisfacción en los logros que tengas en esas áreas, digamos, ¿no? Pero con el paso del tiempo se menciona que tus necesidades se van ajustando y vas viendo la naturaleza ilusoria de algunas proyecciones que puedes tener. Pero a este análisis de Saturno retrógrado lo vas a analizar con el texto que les voy a compartir, que es un PDF que se llama Planetas Retrógrados, lo vas a conectar con la casa 8, cómo funciona Saturno, y lo vas a conectar con Saturno en Aries, el significado de Saturno en Aries, con el material de planetas en cada signo. Con esos 3 materiales vas a sacar una conclusión. Porque es un método analítico, ¿se entiende? Entonces, el análisis como lo están aprendiendo a hacer ustedes, es en la práctica que lo van a aprender con todo el material disponible, ¿no? Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno. ¿Era más o menos lo que te mencioné? ¿Lo que hay que trabajar? Totalmente. Sí. Bien. ¿Puedo consultarte algo? Mira. Sí, Carlos. Yo tengo Júpiter en casa 3, en Aries, retrógrado. El único que tengo retrógrado lo tengo en casa 3 y en Aries. Bueno, la casa 3 para Júpiter no es una mala posición. En realidad Júpiter no funciona mal en ningún aspecto en particular. Puede traer alguna dificultad. ¿Por qué digo esto? Porque Júpiter es muy bueno. Júpiter es el gurú, entonces es una guía, es misericordioso, es dador, es generoso. Entonces es muy difícil Aún estando que el maestro espiritual sea malo con uno, ¿no? O sea, por eso, aún estando retrógrados es bueno. Exacto, no tan bueno, pero como hemos visto en este material, como es un planeta benéfico, y aquí lo recordamos, ¿no? Como hemos visto aquí, ¿no? Planetas benéficos, cuando están retrógrados, no pierden su naturaleza benéfica, pero lo que va a hacer es demorar en otorgar resultados en esa área, en lo que representa la casa 3 para vos. ¿Sí? Pero te va a dar fuerza, determinación para vencer dificultades, buena disposición, por ejemplo, para el ejercicio, los deportes, porque la casa 3 es la casa de los deportes. Puede que haya dificultades con los hermanos o hermanas, porque la casa 3 son los hermanos, pero siempre se puede obtener algún beneficio, armonizar las relaciones. ¿Mm? En esa área de tu vida va a otorgar resultados, ¿no? De este tipo. Pero eso significa que tenés que realizar un poco más de esfuerzo. Y este esfuerzo tiene que ver con aplicar más el conocimiento, recibir más guía en esas áreas, porque Júpiter es la guía, indica eso, ¿no? Entonces quizás en esas áreas te cueste recibir más guía, porque está retrógrado, pero de todas maneras es cuestión de más paciencia y demás, ¿no? Lo que vos, para profundizar en ello, tendrías que analizar. A ver, Júpiter, primero tenemos como que tratar de entender, de vos analizar qué representa en ese sentido Júpiter retrógrado. ¿Sí? Júpiter retrógrado, ponele, por ejemplo, suele encontrar éxito donde los demás por ahí fracasan. Pero y comenzar o superar obstáculos que los demás no pueden, por ejemplo. ¿Sí? Aprovechar oportunidades,
que quizás otros no son capaces de reconocer, por ejemplo. Revivir organizaciones y proyectos que no están cumpliendo objetivos. Bueno para situaciones donde existen elementos desconocidos. Acá hay un punto muy importante, que las fuerzas subconscientes de Júpiter retrógrado cobran mucha importancia, ¿no? La fuerza subconsciente tiene que ver con la sabiduría. Aplicar la sabiduría, indagar, profundizar una mente filosófica, ver a través del ojo de las escrituras reveladas, como el Bhagavad Gita, eso te va a dar mucho éxito, ¿no? Yo no sé en tu caso, pero por ejemplo Júpiter retrógrado da la capacidad para restaurar arte, obras literarias, casas, templos, capacidad de revivir, ¿no? Pero en este caso, lo que tiene que ver también con la casa 3. Entonces vos tenés que analizar Júpiter, primero el significado de lo que representa como planeta benéfico retrógrado, Júpiter retrógrado, casa 3, cómo se encuentra Júpiter en casa 3, y también cómo se encuentra Júpiter con Aries. Con todos esos fragmentos que lo podés copiar y llevar a un Word, vas a conjugarlos y ahí hacer un análisis. Esto es para todos así, para todos los que están escuchando, ¿no? Ese es el método analítico que les va a servir. Y lo pueden hacer para los demás. Fantástico, clarísimo, muy bien, gracias. Gracias. Yo lo tengo a Júpiter en la casa 3, pero estoy en Acuario. Bien, pero no está retrógrado, sí. Sí, entre paréntesis. Bueno, entonces ahí es lo mismo, pero en ese sentido va a haber un cambio, no es lo mismo Júpiter en Aries que Júpiter en Acuario, funciona distinto. Entonces vos ahí tenés que conectar lo mismo que le mencionaba a Carlos, pero aplicado particularmente en tu caso, en Acuario, en la casa 3 también, pero en Acuario. Júpiter funciona distinto en Acuario que en Aries. Entonces ahí, planetas en cada signo, PDF, el mismo método analítico. O sea, ustedes aprenden, nosotros aprendemos astrología de esta forma, didáctica, aplicando eso. Si yo les doy las respuestas de todo el funcionamiento, no les doy lugar a que lo puedan también indagar por ustedes mismos. Y de eso se trata el curso, ¿no? Uno aprende también haciéndolo. Esas son las tareas. Hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que estudiar, y en este caso leer, tomarse tiempo, analizarlo. Y es importante y es lindo porque también de esta manera aprendemos sobre nosotros mismos, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Bien. Y la carta Navamsa la vemos en la última clase de Baki, ¿sí? Vemos algunos aspectos, poquititos, en la última clase. Nicole, ¿no? Swami, bueno, gracias por apreciar la clase. Quería comentarle que la semana pasada estuve por Córdoba y pude conocer el salón y a Bacta. Hermosa clase, precioso el salón. Qué bueno, qué lindo, Nicole. No sé de dónde sos, dónde vivís, porque por lo que entiendo tuviste de paso. Capital, Swami. De Capital. Sí. Bueno, recuerden que está el Eco Yoga Park, ¿sí? Que el fin de año vamos a estar celebrando allá. Para los que me quieran conocer personalmente, Eco Yoga Park, acá lo anoto en el chat. ¿Dónde queda el Eco Yoga Park? General Rodríguez. En General Rodríguez. Swami, buenas A tardes. 20 kilómetros de Luján, antes de llegar a Luján. Sí, quería comentar, yo estuve hace una semana, 2 semanas atrás en el Eco Yoga Park, lo conocí. ¿Te gustó? Sí, me encantó, fui con mi maestro de yoga. ¿Está en Ruta 6? Bueno, cerca de la Ruta 6. Está como Es hermoso. a 5 kilómetros de la Ruta 6 yendo para
para Sí. la autopista, digamos, oeste, y a más o menos 1 kilómetro para adentro, perpendicular a la ruta 6. Yendo ¿Y por qué ruta día vas a estar 24. vos? Perpendicular a la ruta 24, claro. ¿Mm? La ruta ¿Y 24... qué día vas a estar vos? Sí, perdón. ¿Qué día vas a estar vos? Voy a estar el 30, 31, 1, 2. Ah, 30, buenísimo. 31, 1 y 2. Yo te voy Sí, a ir a ver. bárbaro. Vivo muy Sí, cerquita, yo vivo en Álvarez. Sería fantástico. Sería Vamos fantástico. sí, yo todos. también tengo. Vamos a ir, ¿eh? Ahí Voy a ir. vamos. Ahí Vamos vamos. Contáctense antes para poder estar, porque creo que hay un Exacto. cupo por esto de los protocolos, hay un cupo, hay como un cupo de 40 personas, pero suele llenarse, porque Sí, sí. Perfecto. ojalá que Nos puedan. Gracias. podemos poner de acuerdo para ir, los que querramos el mismo día. Claro, claro. Y ahí compartimos, Es hacemos hermoso. una meditación a la tarde. Yo voy a estar haciendo meditaciones esos días a la tarde, encuentros. Así que y un grupo humano muy hermoso también, ¿no? Un grupo humano. Sí, muy lindo, muy amoroso la gente ahí. Lindo. Todos yogis, ¿no? Practicantes de la cultura. Digamos. Sí, tal cual. Gracias. Qué bueno, Silvia, que conociste, qué bueno. Gracias por compartirlo. Sí, me encantó. Mi maestro de yoga nos llevó, porque terminamos el profesorado durante todo este año. Somos muchas, pero fuimos poquito por esto de que tenían que ser pocas cantidades y éramos 10 nada más. Y fueron un sábado y otras un domingo las que pudieron ir, ¿no? Y bueno, entonces yo ahí lo conocí, me encantó. Lo único malo que justo había llovido el día anterior y casi me quedo con el auto, pero bueno, pude zafar la situación. Pero muy hermoso, muy hermoso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Gracias. espero verte, sí, voy a ir. Sí, ojalá, ojalá. Gracias. Bien, bueno, hay muchas preguntas. Yo disculpen los que me quedaron pendientes algunas preguntas de consultas astrológicas que no respondí, que estuve 2 días sin celular, por eso no respondí. Espero que Bacta les haya dicho al grupo. Yo le dije, le avisé a él por WhatsApp, por Facebook, porque ni con él me podía comunicar. Recién ahora conecté, como estuve en el Delta, en la isla, lamentable, mi celular tiene un cargador especial, una entrada distinta, es un Samsung A30 y es distinto a los demás. Entonces no tenían los chicos allá, y como estuve 2 días en la isla, no estuve sin celular. Pero las preguntas que tengan, por supuesto, se las voy a estar respondiendo, ¿no? Disculpen que no se las respondí antes. Roxana, Saturno retrógrado con Rahu, que gira contrario, genera más enlentecimiento al ser maléficos en casa 2, signo Piscis. Rahu en Piscis se debilita también, y sí, genera como, afecta esa posición, exactamente. Pero vas a terminar de comprenderlo con este material cuando se los pase, ¿sí? Pero sí, no es una muy buena. Lo que por ahí tienen de bueno ambos que son amigos, ¿sí? Que Saturno y Rahu son amigos, entonces combinan bien, digamos. Bien. Bueno, Lady Carolina dice, la semana pasada nos decía que esta clase veríamos cómo sanar y purificar nuestro karma y profundizar en el signo solar. ¿Lo vamos a ver o queda para la próxima? Queda para la próxima, Lady Carolina. Igual estamos viéndolo, vos tenés que ver eso también, ¿no? No es o sea, en comprender el retrógrado. Por ejemplo, en la clase que viene vamos a ver remedios astrológicos, el calendario. Lo estamos viendo en realidad. ¿Sí? La forma de purificar el karma tiene que ver primero con reconocerlo. Entonces esto es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Pero sí, lo vamos a ver y me voy a extender un poco más también, seguro. El signo solar ya lo estamos viendo también, Carolina, a través de la luna llena, la luna menguante, esos son indicios que significan el signo solar. ¿Sí? De todas formas, si vos tenés una pregunta particular sobre tu signo solar, hacémela por privado al celular de la academia
y yo te la respondo, ¿sí? Para resolver cualquier duda o ansiedad que te esté generando ese tema, ¿sí? Ahí me la haces por privado y yo te la respondo. Bien, fantástico. Bueno, un abrazo a todos. Entonces creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por compartir, por todo. Nos vemos el sábado que viene en el horario normal, a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Última clase, nuevos métodos analíticos, calendario astrológico, el karma, por supuesto, y remedios astrológicos. Va a ser una clase muy, muy poderosa. Así que, y bueno, vamos a compartir. No vamos a estar menos de 2 horas. Creo que 2 horas para adelante, así que prepárense. Sobre todo para Profe, porque es algo que les va a gustar mucho. una cosita más, Última cosita, Carolina, sí. pero no es pregunta, o bueno, de pronto sí. Lo de las predicciones para el 2021 también están incluidas ahí en esa clase. Eso también. Quizás no llegue 100% por audio, si no, se las voy a pasar por escrito, con cada texto para cada signo, ¿sí? La idea es darla, por supuesto, por escrito también, pero de modo resumido se las voy a presentar a través del video aquí y después se las mando, por supuesto, en texto. Así que... ¿Dónde te hacemos las... Disculpa, Swami, ¿dónde se hacen las preguntas? ¿En astrología? ¿En el grupo de astrología? No, por privado al celular de la academia. Ah, ok, perfecto. Y por escrito siempre, idealmente. Ok. Fantástico. Gracias. De nada. Bueno, hasta el sábado que viene. Muchas bendiciones. Nos vemos. Gracias. Estamos en Chao a contacto, todos. Cualquier duda. Gracias, Swami. Gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias, Swami. Gracias. Y Buen cualquier fin de duda, Chao, gracias, buenas noches. Buena semana, gracias. que estén muy bien. Igual para vos. Gracias. Y bueno, Un abrazo. que tengan buen eclipse el lunes. Muchos mantras y meditación. Saludos a todos. Buen fin de semana. Hasta pronto.